Buen día. Nuestro equipo hablará sobre grafos. El equipo está conformado por Maraí Méndez, Emiliano Morales, Ali Núñez, Eric Rosales y su servidora, Andrea Torres. Iniciaremos con la introducción. Definición de un grafo. ¿Qué es? Un grafo es un modelo para representar relaciones entre elementos de un conjunto. Gráficamente se representa como un conjunto de vértices o nodos unidos por líneas que representan las aristas. Como aquí se puede ver, esto es un grafo. Los componentes básicos de los grafos. Iniciaremos con nodos o vértices. Los nodos son los puntos individuales de un grafo. Cada nodo puede representar un objeto, una entidad o un punto de datos en el contexto de la aplicación. Por ejemplo, en un grafo de redes sociales, cada nodo podría representar un usuario, y en un grafo de ruta de transporte, cada nodo podría representar una parada o estación. Continuaremos con las aristas. Las aristas son las conexiones entre los nodos de un grafo. Pueden representar relaciones, enlaces, conexiones o interacciones entre los elementos, representados por los nodos. Las aristas pueden ser bidireccionales en un grafo no dirigidos o unidireccionales en un grafo dirigidos. Entraremos con los tipos de grafos. Existen varios tipos de grafos que se diferencian por sus características y propiedades. Iniciaremos con los grafos no dirigidos, que están por este lado. En un grafo no dirigido, las aristas no tienen una dirección específica. Esto significa que la relación entre los dos nodos es simétrica y se puede viajar de un nodo a otro en ambas direcciones. Por ejemplo, en un grafo de amistad en una red social, si A es amigo de B, entonces B también es amigo de A. Grafos dirigidos o bigrafos. En un grafo dirigido, las aristas tienen una dirección específica. Esto significa que la relación entre dos nodos es asimétrica y se puede viajar de un nodo a otro solo en una dirección. Por ejemplo, en un grafo de seguidores en una red social, si A siga B no necesariamente implica que B siga A. Si E siga A no necesariamente significa que A debe de seguir a E. Seguiremos con los grafos ponderados, por este lado. En un grafo ponderado, cada arista tiene un peso o valor asociado que refleja la importancia o costo de una relación. Estos pesos pueden representar distintos casos, calificaciones, etc. Los grafos ponderados son comunes en aplicaciones como la optimización de rutas y sistemas de reconocimiento. Como puede verse aquí, A y C tienen un valor de 5, C y F tienen un valor de 1, H y A tienen un valor de 10. Continuemos con la siguiente clasificación de grafos. Grafos bipartito, están de este lado. Un grafo bipartito, los nodos se pueden dividir en dos conjuntos disjuntos, de modo que todas las aristas conectan nodos en un conjunto con nodos de otro conjunto, pero no dentro del mismo conjunto. Por ejemplo, este nodo está de este lado, este nodo se va para este lado y así sucesivamente, pero nunca este punto se va a juntar con este punto, siempre va de conjunto a conjunto. Esto se utiliza en aplicaciones como la asignación de tareas, emparejamiento de citas y análisis de redes sociales para identificar comunidades separadas. Grafos cíclicos y grafo acíclico. Un grafo cíclico contiene uno o más ciclos, rutas cerradas, mientras que un grafo acíclico no contiene ningún ciclo. Los grafos acíclicos dirigidos de AGC son un conjunto importante de grafos acíclicos utilizados en planificación de proyectos, análisis de dependencia y algoritmos de orden topológicos. A continuación, les daré paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de los grafos. Primero vamos a encontrar los grados de los nodos.
El grado de un nodo en un grafo se refiere al número de aristas que inciden en él. Algunas características importantes de los grados de los nodos son: en un grafo no dirigido, el grado de un nodo es el número de aristas que conectan con el nodo. En un grafo dirigido, se cuenta el número de aristas que salen del nodo, grado de salida, y el número de aristas que llegan al nodo, grado de entrada. Los nodos con mayor grado suelen ser más importantes porque están más conectados con otros nodos. Por ejemplo, en una red social, los usuarios con mayor número de amigos tendrán un grado mayor. El grado promedio de los nodos de un grafo se puede calcular como la suma de los grados de todos los nodos dividida entre el número de nodos. Este valor nos da una idea de la densidad del grafo y de la importancia de cada nodo. El grado de un nodo puede ser utilizado para identificar nodos importantes en el grafo. Por ejemplo, en un grafo de carreteras, los nodos con mayor grado pueden ser intersecciones importantes. En resumen, el grado de los nodos es una medida importante en la teoría de grafos que nos permite conocer la importancia de cada nodo en el grafo y analizar su estructura. En conectividad y componentes conexos de los grafos, vamos a encontrar que un grafo conexo es aquel en el que existe al menos un camino entre cualquier par de nodos, y un grafo disconexo es aquel que no es un grafo conexo y se puede descomponer en componentes conexas, que son subgrafos conexos máximos, es decir, son subgrafos que no pueden ser ampliados sin dejar de ser conexos. Los subgrafos conexos máximos de un grafo no dirigido se llaman componentes o componentes conexos. En resumen, la conectividad y los componentes conexos son conceptos importantes en la teoría de grafos que nos permiten estudiar la estructura de un grafo y analizar su conectividad. La existencia de componentes conexas puede tener implicaciones importantes en la resolución de problemas en ciencias de la computación y en otros campos. Además, en ciencias de la computación es posible determinar si un grafo es conexo usando un algoritmo de búsqueda de anchura, BFS, o búsqueda en profundidad, DFS. Bueno, yo soy Eric y les voy a hablar sobre la representación de grafos. Existen dos técnicas para representar un grafo: la lista de adyacencia y la matriz de adyacencia. La lista de adyacencia se trata de una forma de representar mediante una lista enlazada. Consiste en una lista simple donde se representan sus vértices, aristas y arcos. En esta lista se almacenan las referencias de los vértices adyacentes. Aquí podemos ver un grafo con los nodos del 1 al 5, y al lado podemos ver la lista en donde la primera fila se encuentran los vértices y en la segunda fila los vértices que están enlazados. Podemos ver que el primer vértice se encuentra enlazado al segundo, entonces lo colocaremos en la segunda fila. Luego vemos que el segundo vértice está enlazado al 1, al 3, al 4 y al 5, entonces los colocaremos en la segunda fila, pero importando el orden, del más pequeño al más grande. Luego el vértice número 3 se encuentra enlazado al 2 y al 4. Luego el vértice 4 se encuentra enlazado al 2, al 3 y al 5. Y ya por último el vértice número 5 se encuentra enlazado nada más al 2 y al 4. Ahora les hablaré sobre la otra técnica de representación, que sería la matriz adyacente. Esta se trata de una matriz cuadrada donde se representan el número de vértices, y por cada arista que se una al vértice se le agregará uno al que ya existe. Aquí podemos ver un grafo con los vértices del 1 al 5, y al lado podemos ver la matriz. Como el vértice número 1 se encuentra enlazado al número 2 y al 4, nos posicionaremos en la columna número 1, en la fila número 2 y en la fila número 4, y colocaremos unos. Todas las demás casillas permanecerán en 0. El vértice número 2 se encuentra enlazado al vértice número 1, 3 y 5. Entonces columna 2, fila 1, 3 y 5. Colocaremos unos. Luego el vértice número 3 se encuentra enlazado al 2 y al 4. Entonces los ubicaremos en columna 3, fila 2, fila 4. El vértice número 4 se encuentra enlazado al 1 y al 3. Entonces columna 4, fila 1, fila 3. Y el vértice número 5 se encuentra únicamente enlazado al vértice 2, por lo que lo colocaremos en columna 5, fila 2, un 1. Y aquí tenemos una matriz diferente, en donde si vemos el 1 se enlaza a sí mismo y se enlaza dos veces al número 2. Eso se vería de la siguiente forma. Nos ubicaremos en la columna número 1, y como el 1 se repite o se enlaza a sí mismo, colocaremos un 1 en la fila 1, columna 1. Luego, como está dos veces, tiene dos aristas en el vértice 2, colocaremos 2, una para cada arista.
Luego también está enlazado al número 4. Entonces iremos a la fila 4 de la columna 1 y también colocaremos un 1. Luego el vértice 2 se encuentra dos veces enlazado al vértice 1, entonces en la columna 2 y en la fila 1 colocaremos 2. Luego también se encuentra enlazado al vértice número 3, entonces columna 2, fila 3. Luego también se encuentra enlazado con el vértice 5, columna 2, fila 5. El vértice 3 está enlazado con el vértice 2 y con el 4, entonces los colocaremos en columna 3, fila 2 y 4. El vértice 4 se encuentra enlazado con el 1 y con el 3, entonces columna 4, fila 1 y fila 3. Y ya por último, el vértice número 5 está únicamente enlazado con el vértice número 2, entonces lo colocaremos en columna 5, fila 2. Y esto sería todo en parte, gracias por su atención. Ahora hablaremos de las aplicaciones en la programación. Primero abordaremos el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto. Es un algoritmo usado para encontrar el camino más corto desde un nodo de origen a todos los demás nodos en un grafo ponderado con pesos no negativos. Es ampliamente utilizado en enrutamiento de redes, sistemas de navegación y diversas aplicaciones en ciencias de la computación. ¿Cómo funciona el algoritmo de Dijkstra? Bueno, se establece una lista de distancias a infinito para todos los nodos, excepto en el nodo de inicio, cuya distancia se pone en 0. Luego se elige el nodo con la distancia más corta entre los no visitados, comenzando por el nodo de inicio con distancia 0 en la primera iteración. Para el nodo seleccionado, se exploran las aristas adyacentes no visitadas y se actualizan las distancias si se encuentra en un camino más corto. Se marca el nodo seleccionado como visitado y se repiten los pasos 2, 4 hasta que todos los nodos hayan sido visitados o hasta que la distancia mínima no visitada sea infinito. Se obtiene la distancia más corta desde el nodo de inicio a todos los demás nodos y los caminos más cortos desde el nodo de inicio a cada nodo. Ahora hablaremos del algoritmo de Kruskal para encontrar el árbol de expansión mínimo. Se refiere a un algoritmo ampliamente utilizado para encontrar el árbol de expansión mínimo en un grafo no dirigido y ponderado. Este concepto es fundamental en problemas de redes como la planificación de cableado. ¿Cómo funciona el algoritmo de Kruskal? En el inicio se comienza con un conjunto vacío que representa el árbol de expansión mínimo. Se ordenan todas las aristas del grafo en orden creciente según sus pesos. Luego se recorren las aristas en el orden ordenado, que es de menor a mayor peso, y se repiten los pasos 3 hasta que el conjunto del árbol de expansión mínimo contiene n-1 aristas. El conjunto resultante de aristas es el árbol de expansión mínimo del grafo. El algoritmo de Kruskal es eficiente y garantiza encontrar el árbol de expansión mínimo en un grafo ponderado no dirigido. La búsqueda de anchura BFS por sus siglas en inglés Breadth First Search y la búsqueda en profundidad por sus siglas en inglés Depth First Search son algoritmos fundamentales utilizados para recorrer y explorar grafos y árboles. A continuación veremos información relevante acerca de ellos. Se utiliza para recorrer o buscar en un grafo o un árbol de manera sistemática, nivel por nivel, comenzando en un nodo de inicio específico. Su objetivo principal es encontrar la ruta más corta entre dos nodos en un grafo no ponderado. La BFS comienza en el inicio del nodo y explora todos sus vecinos directos antes de avanzar a los vecinos de sus vecinos. En las aplicaciones se utilizan problemas de búsqueda de rutas más cortas, la resolución de laberintos, análisis de redes sociales para encontrar conexiones entre personas y en algoritmos como el de Dijkstra para encontrar caminos más cortos. La BFS garantiza que siempre se encuentra el camino más corto entre el nodo de inicio y cualquier otro nodo alcanzable en un grafo no ponderado. La DFS se utiliza para explorar un grafo de un árbol profundamente antes de retroceder. No está diseñada para encontrar el camino más corto, sino para visitar todos los nodos del grafo. Comienza en el nodo de inicio y explora uno de sus vecinos antes de retroceder y explorar otro vecino. Se utiliza en problemas que involucran la búsqueda de soluciones como la búsqueda en juegos, análisis de conectividad en grafos y la topología de ordenamiento en grafos dirigidos. No garantiza encontrar el camino más corto en un grafo no ponderado. Puede ser más eficiente en términos de espacio en comparación con el BFS, ya que no requiere mantener una cola grande. Bueno, como ejemplo del tema del que se habló anteriormente, nosotros hicimos un programa que representa un grafo sencillo y realiza un recorrido en profundidad de FS en él. Nuestro programa comienza declarando algunas constantes y variables. Primero está la constante maxNodes, que define el número máximo de nodos permitidos en el grafo. Después, todas las líneas de código crean una matriz de adyacencia llamada graph, que se utiliza para representar las conexiones entre nodos en un grafo. Después,
Esta función addEdge es una función que permite agregar una arista al grafo. Recibe dos nodos, U y V, y establece la matriz de adyacencia en 1 para indicar que hay una arista entre U y V. Si el grafo es no dirigido, también establece la matriz en 1 en la dirección opuesta. Después está la función DFS, que implementa el recorrido en profundidad DFS en el grafo. Recibe el nodo actual, node, desde el cual se inicia el recorrido. Marca el nodo como visitado, estableciendo visited node en true, y muestra un mensaje indicando que se está visitando el nodo, como aquí lo podemos ver. Luego va a iterar a través de todos los nodos posibles hasta max nodes y verifica si hay una arista desde el nodo actual node al nodo i, y si i no ha sido visitado y si se cumplen ambas condiciones, realiza una llamada recursiva DFSI para explorar ese nodo. Durante la ejecución de DFS se mostrará un mensaje cada vez que se visita un nodo y se recorre una arista. Continuamos con inMain, que va a solicitar al usuario que ingrese el número de nodos y el número de aristas que desea en el grafo. Luego el usuario va a ingresar las aristas en el formato UV, donde U y V son los nodos conectados. También se va a solicitar al usuario que ingrese el nodo de inicio para el recorrido DFS. Se llama la función DFS Start Node para iniciar el recorrido DFS desde el nodo de inicio. Se van a mostrar mensajes que indican los nodos visitados y las aristas recorridas durante el proceso de DFS. Bueno, aquí podemos ver el programa en funcionamiento, donde nos pide el número de nodos y aristas. Le vamos a colocar 2 y 1. Nos pide que ingresemos las aristas en el formato UV. Nosotros vamos a poner 1, 2. Y después nos pide el nodo de inicio para el recorrido DFS. En este caso, para hacerlo sencillo, vamos a poner el 1. Y como pueden ver, nos marca cómo va realizando el recorrido DFS. Hola, yo soy Ali y me toca hablar sobre los ejemplos. Bueno, primero que nada tenemos un ejemplo simple pero comprensible. Tomemos esto como algo fácil. La S es la página de inicio y de esas páginas tienen subpáginas. Y el grafo se representa así. La S se puede conectar con 3 páginas, la B, E o D. Y la D se puede conectar con la F y la C. La E se puede conectar con la C, nada más. Y la C se puede conectar con la G, solamente. Pero la C puede regresar a la B, o puede conectarse a la B. Pero si vienes de la B a la C, puedes regresar a la B. Ok. Ahora, vamos con el ejemplo 2, que es algo un poco más complejo. Ok. Tomen esto como la página de pixar.edu.mx. Primero tenemos la página home de inicio, y de home nos podemos ir a todas las páginas que queramos. Podemos ir a alumni, a staff, a librería, a departamentos, a administración, a estudiante. Tomemos esto como home, puedes ir a cualquier lado que quieras, pero después de ir a, por ejemplo, a librería, no puedes regresar a ningún otro lugar, ¿sabes? Por ejemplo, departamento está conectado con librería, staff está conectado con librería, estudiante está conectado con librería, pero librería no puede ir en ninguna otra parte, más que regresar a inicio, ¿ok? De igual manera, todas las demás, por ejemplo, staff tiene conexión con varias. Staff solo puede regresar a inicio, pero se conecta con estudiante, con librería y solamente con eso. Y estudiante se conecta con alumni, y inicio nada más. Departamentos se conecta con administración y librería y inicio. Y eso es todo del ejemplo 2. Si es un poco más complejo, ahora pasamos al ejemplo 3. El ejemplo 3 es más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que con diferentes búsquedas puedes como ingresar a la misma página, ¿sabes? Por ejemplo, aquí tenemos un poco más complejo. Aquí dice I'm applying to college, del lado derecho superior. Dice I'm applying to college, estoy buscando una universidad. Después de eso te manda unos rankings de US News. Y después de US News ves los cuales recomiendan. O sea, cuáles son las mejores universidades. Y de ese ranking o de esa lista te va a universidad X, ¿sabes? Y después soy un estudiante de universidad X. Puedes ir
a Universidad X, o puedes buscar alguna otra cosa como tu letra de tu canción favorita. Ok, ahora esto es más complejo porque tienes dos formas de entrar a la misma página de inicio. Ya no solamente es una página de inicio, tienes una página externa que te lleva a tu página de inicio. Ahora, tenemos el ejemplo 4, que ya es el panorama completo. Ahora, tomemos el punto negro. El punto negro es la página de inicio como tal, y de esa página de inicio vas a los puntos grises, los cuales son todas las subpáginas a las cuales puedes ir. Y por ejemplo, tomemos los verdes. Los verdes son las divisiones en la página, ¿ok? Y de esas divisiones puedes tener diferentes cosas. Puedes tener links a otras páginas de diferentes, no sé, productos, por así decirlo. O después de esos productos puedes ir a una imagen, los cuales son los nodos púrpuras. O tenemos también los amarillos. Los amarillos son formas de entrada de datos, ¿ok? Como registro, como algún dato para suscribirte a su newsletter, etc. Después tenemos los cuales azules son, ya había dicho, los links, y son los únicos que tenemos en esta página. Esta página es una página hecha a grafo de la página apple.com. O sea, así se ve la página apple.com. Y con ese resumen es que terminamos esta exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.